Si d'alguén foi a retratar, a espellar eso que los románticos llamaban el alma del pueblo, la Volgeis, este foi Evaristo Valle. De eso, la dificultad en escoller un cuadro, una obra, entre la so vallurosa producción tanto en cantidad como en calidad. Escollí La merienda de Metro el Guapo, una taberna, que data del año 49, un poquillín antes de que el propio autor morriera, y en este cuadro de alguna manera recuelle toda esa sabiduría acumulada, una forma de mirar con pricuro, con mucha inteligencia lo que ya era la sociedad asturiana del momento, lo que ya era el paisaje, que también fexo, y sobre todo el paisanaje. Trátase de un cuadro en el que tres personajes, alrededor de una mesa con unas botellas de sidra y también con unos oricios y el mazo correspondiente, entamen rocada y entamen supuestamente, o más que supuestamente, de xuru, folixa. Un de los personajes malapenes se lle a entrever, pudiera ser de ese tipo de individuos que abellen de mesa en mesa por los chigres y la sidrería, tanto a la gueta de un culín como sentenciando o dejándose sentenciar. Este personaje, a la derecha del cuadro, lle un poco el espello del asturiano que veis de chigre en chigre. El centro del cuadro viene a ser el vaso de sidra, un poco simbólicamente, el que articula la fiesta, el que articula como un pretexto para entamar folixa. Demetrio el Guapo non lle guapo, lle feu a retorcer, feu, barrigón, colorao, borracho y probablemente célebre. Célebre en el sentido asturiano de ese personaje que articula alrededor de la fiesta, que utiliza el chigre, que utiliza la taberna, no ya tanto como casa, que también, sino como púlpito, como lugar del que mirar al mundo y sentenciarlo. En este cuadro de Valle lle una muestra perfecta de lo que lle la retranca asturiana, que non dexa de ser una manera de mirar con amabilidad, también con una cierta distancia, la crueldad del mundo. Lle una sabiduría antigua, de alguna manera hay humor celta, que tiene más que ver con les proses de Chesterton o de O'Flaherty, que con la risión facilona de un Alfonso Paso o de un Ángel Palomino. Lle la bruma atlántica fecha humor, fecha sabiduría de alguna miente. Lle un cuadro que non solo lle costumista, aunque fale de costumes, y un cuadro que resume na súa esencia aquello que describe la condición humana. Y también entronca con esa corriente tan europea que lle lo grotesco, el falar de la locura que veis de Bruegel al mesmo Goya. Lle pintura europea fecha dende la periferia española, fecha dende Asturias, una obra maestra.